Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Aquí está la revisión del texto que me envió, ajustada a todas sus especificaciones. Narración en primera persona en singular masculino, con un protagonista fuerte, vengativo e implacable, dirigido a hombres latinos mayores de 50 años, México, España, Argentina, Chile. Mantuve un lenguaje sencillo, directo e impactante, intensificando el dolor, la ira y la búsqueda de justicia del protagonista. Se reforzó el diálogo para que fuera más tenso, ofensivo y conflictivo, con un ritmo que capta la atención. La trama se mantuvo atractiva, emotiva y coherente, sin alterar el final, ya que enviará las siguientes partes. También garanticé la originalidad, evitando cualquier similitud con el plagio, y mantuve la coherencia para conectar con futuras partes. Soy Jordan Hall, y he aprendido, en 12 años de matrimonio, que el silencio de una mujer es una granada con la anilla ya quitada. Clara, mi esposa, lucía increíblemente radiante últimamente, con una sonrisa que ocultaba cuchillos. Al principio, pensé que era solo una etapa, tal vez una nueva crema o una pequeña victoria sobre el vecino entrometido por el cubo de basura. Pero ese brillo en sus ojos era una traición envuelta en perfume caro. Cada está bien que me lanzaba en la cara era como un puñetazo que fingía no sentir. Lo sabía, algo estaba podrido, y lo iba a descubrir, aunque tuviera que sacarlo con mis propias manos. Era un sábado normal, o eso parecía. Nuestra casa era un campo minado disfrazado de hogar. Dylan, mi hijo adolescente, estaba pegado a su videojuego, maldiciendo al mundo virtual como si pagara las cuentas. Ella, mi hija, bailaba algo que parecía una crisis epiléptica coreografiada para TikTok. Y yo, estaba preparando un café solo tan fuerte que podría despertar a un muerto, preparándome para otra reunión familiar de Clara. Amo a mi esposa, o al menos amaba la versión de ella que no escuchaba podcasts sobre mujeres empoderadas que creen que los maridos son accesorios desechables. Últimamente, había sido diferente. Tarareaba por las mañanas, demasiado arreglada para ir de compras, y mantenía el teléfono boca abajo, como si guardara secretos capaces de derrocar gobiernos. Cuando le preguntaba ¿con quién hablas?, sonreía y decía, solo trabajo. Trabajo, lo sé. Era una mentira tan descarada que casi admiraba su descaro. Trabajé para Derek Cole, mi jefe. Un imbécil con traje caro que cree que el mundo gira en torno a su ego. El tipo de hombre que usa zapatos de $800 y dice mi tiempo es valioso mientras te hace esperar 40 minutos para una reunión sin sentido. Derek tenía el encanto de un vendedor de coches usados, una carcajada, una palmadita en el hombro que duraba demasiado y cumplidos a las esposas de otros que se pasaban de la raya. Pero él firmaba mi sueldo, así que me tragué mi disgusto. Esa mañana, Clara bailaba por la cocina como si fuera la estrella de un anuncio de margarina. Hoy tiene que ser perfecto, Jordan, dijo, acomodando las servilletas como si el Papa viniera a cenar con nosotros. ¿Qué ocasión es esta?, pregunté, con el estómago revuelto. Sorpresa, respondió, con esa sonrisa que prometía apuñalarme el corazón. La sorpresa, en nuestro matrimonio, nunca era buena. A las 6 de la tarde, la casa parecía un decorado de revista. Velas, queso, luces parpadeantes, todo estaba impecable. Llevaba la camisa que Clara había elegido, esa que no se mancha con salsa. Empezaron a llegar familiares, y yo ya me estaba preparando para el circo. Primero llegó la tía Margaret, con una bandeja que olía a cebolla y arrepentimiento. Me abrazó como si acabara de volver de la guerra. Jordan, estás delgado. ¿Problemas en casa?, dijo con una sonrisa venenosa. 2 hijos y una hipoteca, repliqué. Estoy cansada desde 2009. Se rió, pero sus ojos decían que ya sabía algo que yo desconocía. Entonces llegó Fiona, la hermana de Clara, la reina del drama que cree que causar problemas es ejercicio aeróbico. Con gafas de sol dentro, copa de vino en mano, me evaluó como a un bicho. Jordan, ¿sigues arrastrándote sobre tu jefe tan guapo? Derek, ¿verdad?, espetó, con un tono entre burlón y veneno. Sí, Derek Cole. Alguien tiene que pagar por tu adicción a hablar de la vida de los demás, respondí secamente. Soltó una risa falsa, de esas que esconden una punzada. Gracioso. Lástima que Clara ya no te encuentre gracioso. La frase se apagó, pero sonreí.
Aprendí hace años que el silencio es lo único que hace temblar a Fiona. Cuando llegaron los padres de Clara, ya iba por mi tercera copa de vino, intentando ahogar la sensación de que algo andaba mal. Harold, el padre, me apretó la mano como si quisiera romperme los dedos. Evelyn, la madre, me miró con el mismo desprecio que le dedica la carne poco hecha. «¿Sigues con ese trabajito, Jordan?», dijo con una sonrisa burlona. «Pagando las cuentas de tu hija, Evelyn», respondí, sin poder contenerme. Clara me fulminó con la mirada, como diciendo, «Vas a pagar por esto». La cena fue un infierno disfrazado de charla intrascendente. Elogié la comida. Harold se quejó de los impuestos y Margaret contó una anécdota sobre la colonoscopía del vecino que nos quitó el apetito a todos. Luego vino el brindis. Clara se levantó radiante y anunció, «Estoy embarazada». La mesa estalló en aplausos, pero sentí que el suelo desaparecía. «No es de Jordan», añadió con una sonrisa cruel. «Es de Derek». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas estaban fijas en mí, esperando a que me desplomara. Fiona, con veneno en la voz, espetó, «Todo el mundo sabe que Derek lleva un año acostándose con tu mujer. Idiota. No has visto nada». Levanté mi copa, forzando una sonrisa que ocultaba una furia volcánica. «Felicidades, Fiona. Vas a ser abuela. ¿Sabes? Yo también me lo he pasado bien, con tu hija». Sus rostros se congelaron. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la puerta explotó al irrumpir la policía, y comenzó la verdadera pesadilla. Esa noche, mientras intentaba tragar mi ensalada de papa, sentí que la habitación me asfixiaba como una cuerda alrededor del cuello. Clara estaba insoportable, brillando como si hubiera robado el sol, riendo a carcajadas, sirviendo copas de vino y jugueteando con su teléfono como si fuera una granada a punto de explotar. Cada toque en la pantalla era un puñetazo en el estómago. «¿Qué te tiene tan emocionada?», pregunté con voz firme pero apretando los dientes. «Solo unos mensajes del trabajo», respondió con una sonrisa que era un cuchillo recubierto de azúcar. «Trabajo. Por supuesto. Como si la oficina fuera un festival de risas». La cena terminó, y Clara se puso de pie, golpeando su vaso con una cuchara, como si fuera la reina anunciando un decreto. «¿Me prestan atención, por favor?», dijo, en ese tono que me daban ganas de tirar la mesa por la ventana. Conocía ese tono. Era el mismo que usó cuando me convenció de comprar un purificador de aire que parecía toser más que limpiar. «Esta noche es especial», continuó, con un brillo en los ojos que me dio escalofríos. «Quiero compartir una alegría contigo». Asentí, con los labios fruncidos, rezando para que fuera otra de sus manías, como coleccionar velas caras. Pero entonces soltó, «Voy a ser madre». La habitación se convirtió en un circo. La tía Margaret dejó caer el tenedor, agarrándose el pecho como si hubiera visto un fantasma. Evelyn, la madre de Clara, gritaba como si se hubiera ganado un coche nuevo. Fiona, su hermana, golpeaba la mesa, riendo como una hiena. Y yo, me quedé allí, vaso en mano, sintiendo cómo se derrumbaba el suelo. «Mamá». Hacía meses que no compartíamos una manta. Nuestras noches eran más frías que un congelador industrial. Entre sus horas extras y mi agobiante carga de trabajo, la última vez que nos tocamos fue para apagar la luz. «¡Qué maravilla!», murmuré con voz ronca, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Antes de que pudiera respirar, Fiona, con esa mirada que le daba ganas de ver arder el circo, se inclinó hacia mí. «No parezcas idiota, Jordan. Todo el mundo aquí sabe que Clara te ha estado engañando con tu jefe, Derek, durante más de un año. ¿Ciego o estúpido?». El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el aire se había vuelto de cemento. Clara palideció, pero no dijo nada. Todos me miraban fijamente, esperando que explotara, le tirara el vino en la cara o me pusiera furioso. Querían drama. En cambio, solté una risa seca, de esas que hacen que uno se arrepienta de haber abierto la boca. Me recosté en la silla, miré a Fiona y dije, «¿En serio, cuñada? ¿Crees que soy el bufón de la corte?». Ella rió con desprecio. «¿Tonto? Eres el payaso principal, Jordan. Todos lo ven, menos tú». Levanté mi copa, la ira ardiendo como gasolina, pero mi voz fría como el acero. «¿Payaso? Tal vez. Pero mientras tu hermana jugaba al amante, yo también hice mis movimientos. Por cierto, Fiona, tu hija te manda un beso». La sala se congeló. Fue como si hubiera dejado caer una bomba en medio de la mesa. Clara intentó defenderse. «Jordan, eso es asqueroso. Deja de inventar cosas». «Asqueroso», repliqué, mirándola fijamente. «Lo que es asqueroso es que haga el payaso delante de este público. Pero tranquila, cariño, la noche está ardiendo». «Harold»,
Su padre dio un puñetazo en la mesa. Basta, Jordan. Deja de avergonzar a mi hija. Avergonzado, respondí, llenando mi copa hasta el borde. Aún no has visto la vergüenza. Espera el postre, porque esta cena se convertirá en leyenda. En ese momento, sentí que mi vida se hacía añicos como un espejo roto. Todo lo que había construido con Clara, el hogar, el orgullo, la confianza, se convirtió en polvo. Pero no iba a derrumbarme. No delante de esta gente. La familia de Clara siempre me había tratado como una molestia, un saco de boxeo para sus chismes. Evelyn me miraba como si fuera una mancha en el mantel. Fiona siempre estaba escupiendo veneno, un vaso en la mano y un cuchillo en la lengua. Y Margaret atesoraba rumores como quien atesora latas viejas. La habitación olía a perfume caro y a traición. Traje un merlot para intentar calmar los ánimos, pero fue como echar gasolina al fuego. Querían acabar conmigo. Pero yo estaba lista para darle la vuelta a la tortilla y empezar una guerra. Esa noche, mientras sostenía mi copa de vino, sentí el peso de la traición como una daga en la espalda. Clara era insoportable, radiante como una reina del baile, hablando en voz alta, llenando vasos con una sonrisa falsa y mirando su teléfono como si estuviera tramando un crimen. Cada toque en la pantalla era una patada en mi orgullo. ¿Qué te hace sonreír tanto? Pregunté con voz tranquila, pero con los puños apretados bajo la mesa. Solo unos mensajes de trabajo, respondió, con un tono tan cínico que parecía desafiarme a dudar de ella. Trabajo. Por supuesto. Como si la oficina fuera un festival de chistes. La cena empezó con una fachada de armonía. Evelyn, la madre de Clara, me miró con un desprecio apenas disimulado, como si fuera una mancha en el mantel. ¿Sigues en el mismo trabajo, Jordan? Aguantando, dijo, con una leve sonrisa que pedía a gritos una respuesta mordaz. Aguantando lo suficiente para pagar las cuentas de tu hija, repliqué, con una sonrisa que era puro veneno. Se atragantó, como si le hubiera echado pimienta en los ojos. Clara me dirigió una mirada fulminante y susurró, «Deja de ser grosera. Dile a tu madre que deje de pincharme primero», respondí en voz baja, mirándola fijamente. La familia de Clara era un hervidero. Todo parecía tranquilo hasta que alguien lo perturbaba. Fiona despotricaba sobre su nueva aventura, probablemente otro plan que fracasaría. Margaret contaba historias repugnantes sobre sus revisiones médicas, y Harold, mi suegro, se quejaba de la economía como si el gobierno le hubiera robado la cartera. Solo desearía que el vino me salvara de esa pesadilla. Entonces Clara se levantó, golpeó el vaso con una cuchara, tin, 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 y el sonido recorrió la habitación como un trueno. Mi corazón se aceleró. «Un momento, por favor», dijo, con un brillo en los ojos que me dieron ganas de romper algo. «Esta noche es especial. Son mi familia y quiero compartir una alegría». Traducción. Estaba a punto de lanzarme un hachazo al pecho. «Tengo noticias», continuó, con la mano en el vientre como si revelara un tesoro. «Voy a tener un bebé». La sala se convirtió en un circo. Margaret casi dejó caer su copa, aplaudiendo como si le hubiera tocado la lotería. Evelyn soltó un sollozo exagerado, como si actuara en una película sentimental. Harold emitió un gruñido que sonó a aprobación. Y yo me quedé allí, copa en mano, sintiendo cómo se me helaba la sangre. ¿Un hijo? ¿De quién? Porque después de la vasectomía, lo único que podía producir era rabia. Nuestro matrimonio era más árido que el desierto del Sáhara. Entre sus reuniones nocturnas y mi trabajo agobiante, la última vez que nos tocamos fue para dividir la factura del gas. «Eso sí que es noticia, cariño», murmuré, con la voz cargada de odio disimulado. Clara me miró, pero su sonrisa era tan falsa que parecía pegada con cinta adhesiva. Antes de que pudiera respirar, Fiona, con esa mirada que le dan ganas de ver el mundo arder, se inclinó hacia mí. «No parezcas tonta, Jordan. Todo el mundo sabe que Clara te ha estado engañando con Derek, tu jefe, durante más de un año. ¿Eres tonta o solo finges?» El silencio que se hizo fue tan denso que sentí que el aire se quebraba. Clara se sonrojó, pero no dijo nada. Todos me miraban fijamente, esperando que me derrumbara, le tirara vino a la cara o saliera corriendo gritando. Querían un espectáculo. En cambio, solté una risa seca, de esas que hacen que la gente se aleje. Me recosté en la silla, miré a Fiona y dije, «¿En serio, cuñada? ¿Crees que yo también no puedo jugar sucio?» Se rió con un desprecio que pedía pelea. «Jugando sucio. Solo eres el payaso de esta tontería, Jordan. Todo el mundo lo ve». Levanté mi copa, la ira ardiendo como un incendio forestal, pero mi voz tan fría como una navaja. «Payaso. Quizás. Pero mientras tu hermana estaba ocupada con Derek,
Yo también hice mis contactos. Por cierto, Fiona, tu hija te manda un saludo muy especial. La sala se congeló, como si hubiera dejado caer una bomba en medio de la mesa. Clara intentó defenderse. Jordan, eso es bajo. Estás diciendo tonterías. Tonterías, repliqué, mirándola fijamente. Las tonterías me hacen quedar como idiota delante de esta gente. Pero tranquila, cariño, lo peor está por venir. Harold dio un puñetazo en la mesa. Basta, Jordan. Deja de deshonrar a mi hija. Deshonrar, respondí, llenando mi copa hasta el borde. Aún no has visto deshonor, Harold. Espera el gran final, porque esta noche será historia. En ese momento, sentí que mi vida se hacía añicos como un espejo roto. Todo lo que había construido con Clara, el hogar, el orgullo, la confianza, se convirtió en cenizas. Pero no iba a caer. No allí, no por ellos. La familia de Clara siempre me había tratado como a una extraña, un blanco para sus lenguas afiladas. Evelyn me miraba como si fuera tierra en la suela de su zapato. Fiona vivía para escupir veneno, un vaso en una mano y chismes en la otra. Y Margaret atesoraba rumores como quien atesora latas viejas. La habitación olía a perfume caro y a traición. Traje un merlot para intentar calmar los ánimos, pero fue como verter queroseno en un volcán. Querían verme destruida. Pero yo estaba lista para prenderle fuego a todo. Clara estaba allí, llorando, con el rímel corrido como tinta negra, intentando apagar el fuego que había provocado. La sala estaba en shock, como si hubiera lanzado una granada al centro de la mesa. Pero yo estaba tranquila, demasiado tranquila, como un volcán a punto de explotar. La familia de Clara quería verme desmoronar, pero no iba a darles esa satisfacción. No aquí, no por ellos. Evelyn, la madre de Clara, intentó tranquilizarla con ese tono de quien cree que puede arreglarlo todo con un abrazo. Jordan, hablemos con calma, hijo. No necesitas todo esto, dijo, con una mirada que mezclaba lástima y desprecio. Tranquila, respondí, con una sonrisa que era más amenazante que cortés. Tranquila es lo que fui durante años, mientras tu hija me hacía quedar como idiota. ¿Quieres hablar? Habla con Derek. Retrocedió, como si le hubiera echado agua hirviendo en la cara. Clara sollozó más fuerte, tartamudeando. Jordan, por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué? Respondí, con la voz afilada como una navaja. ¿Arruinarte la fiesta? Demasiado tarde, cariño. Fiona, siempre dispuesta a echar leña al fuego, se levantó, señalándola con el dedo como si fuera una jueza. Eres un cobarde, Jordan. Te quedas ahí sonriendo mientras todo el mundo sabe que Clara te engaña con tu jefe. Acepta que perdiste. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos me miraban, esperando a que explotara. En cambio, solté una risa fría, de esas que hielan el aire. Cobarde, dijo, mirando a Fiona como si fuera un insecto. Un cobarde es alguien que susurra chismes a tus espaldas y cree que es verdad. ¿Sabes quién perdió? Tu hija, Fiona. Te está enviando un mensaje muy interesante. La habitación se detuvo. Fue como si hubiera tirado una cerilla a un tanque de gasolina. Clara gritó. Jordan, eso es mentira. Lo estás inventando para humillarme. Humillar, repliqué, mirándola fijamente. Humillar es lo que me hiciste, Clara, trayendo este circo a nuestra casa. Pero tranquila, el espectáculo aún no ha terminado. Harold, su suegro, golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos temblaron. Basta, Jordan. Deja de avergonzar a mi familia. Vergonzoso, respondí, llenando mi vaso hasta el borde. Lo hicieron ustedes solos, Harold. Solo traje el espejo. Espera al final, porque esta noche será historia. La tía Margaret se abanicaba como si estuviera en una telenovela, murmurando, Dios mío, qué escándalo. Levanté mi copa, con una sonrisa que era puro veneno. Por la familia, brindé, con la voz cargada de sarcasmo. ¿Por qué quién necesita enemigos con suegros así? Nadie rió. Clara lloraba como si el mundo se acabara. Evelyn intentó calmarla, mientras Harold murmuraba algo sobre llamar a un sacerdote. Y yo me quedé quieta, bebiendo el vino, sintiendo el caos como una música que por fin entendía. No era ira, todavía no. Era algo más frío, más peligroso. Una calma calculada, planificada. Querían un espectáculo. Les iba a dar uno que jamás olvidarían. De repente, Fiona dio un paso adelante, con la cara roja de vino y rabia. Eres repugnante, Jordan. ¿Acusar a mi hija por venganza? Eso es bajo incluso para ti. Esquivé su dedo como si fuera un cuchillo. Bajo, respondí con voz firme.
Bajo es saber de la traición de tu hermana y reírte en mi cara. Pero no te preocupes, Fiona. Guardé lo mejor para el final. Evelyn gritó. Basta ya. Esto es familia, no una pelea de bar. Harold gritó. Eres una desgracia. Clara sollozó, con la cara manchada de maquillaje, mientras el nombre de Derek flotaba en la habitación como un veneno invisible. Me quedé allí, en el ojo del huracán, sintiendo una extraña paz. Tal vez era el vino. Tal vez era el agotamiento de cargar con un matrimonio muerto. O tal vez era la certeza de que, a partir de esa noche, ya no la tragaría en silencio. La ira estaba ahí, creciendo, pero fría, afilada, esperando el momento adecuado para cortar. Miren, todos, cálmense. Todos hemos dicho y hecho cosas cuestionables esta noche. Clara hizo un anuncio. Fiona añadió su propio comentario. Solo seguía la línea. A él. Fiona escupió con impaciencia. Destruiste la vida de mi hija. Tienes razón, dije secamente. Lily se merecía algo mejor que yo. Pero claro, yo también. Harold golpeó la mesa con el puño. Humillaste a esta familia. ¿Qué parte? Pregunté, mirándolo fijamente. La parte en que tu hija me engañó con mi jefe, o la parte en que le devolví el favor. Solo intentaba equilibrar el karma. Fue entonces cuando Clara se puso de pie, con los ojos muy abiertos, y me señaló como si yo fuera el mismísimo anticristo. Te lo estás inventando. Solo intentas destruirme. Me reí. De verdad, de verdad. Clara, estás haciendo esto sola. Solo estoy aquí para comentar. Fiona se volvió hacia su hermana, con el rostro contorsionado por la confusión y la ira. Espera, ¿es cierto? ¿De verdad? No, gritó Clara desesperada. Claro que no. Evelyn, ahogándose, agarraba sus perlas como si fueran oxígeno. Clara, la voz de Harold tembló. Dime que este hombre miente. Los labios de Clara temblaron. Abrió la boca, la volvió a cerrar. Y en ese instante, la pausa, aunque breve, lo dijo todo. Toda la familia lo vio. La verdad entró en la habitación como un invitado inesperado, sin complicaciones, con una copa en la mano. Fiona se quedó sin aliento. Dios mío, ¿de verdad hiciste eso? Se giró hacia mí con los ojos abiertos. Tú, Dios mío, ¿cuánto tiempo hace que lo sabes? Hace mucho tiempo, dije. Las señales estaban ahí. Largas jornadas, facturas de hotel sin explicación, y ese perfume que empezó a usar, que olía a mentiras y cítricos. Estás loca, gritó Clara, con lágrimas corriendo por su rostro. Me estás humillando delante de mi familia. Corrección, dije, con tono tranquilo. Tu familia está haciendo esto por mí. Solo te cuento lo más destacado. Ella me tiró la servilleta. Has perdido la cabeza. No, perdí los estribos, dije. Ya me daba vueltas la cabeza desde el momento en que dije que sí delante de tu madre. Harold parecía que estaba a punto de desmayarse, murmurando. Esto es increíble. Absolutamente increíble. Fiona, siempre oportunista, aprovechó la oportunidad. Bueno, a ver si lo entiendo, dijo, entrecerrando los ojos hacia Clara. Te has estado acostando con su jefe mientras le decías a todo el mundo que tuviste un matrimonio perfecto. De verdad que eres la hija de nuestra madre. Ni se te otsuria, replicó Evelyn, pero su voz perdió fuerza. Cuidado con lo que dices, señorita. Ay, por favor, madre, respondió Fiona riendo. Tú la criaste. Debiste haberlo previsto. Evelyn volvió a jadear. Empezaba a pensar que tragar saliva por reflejo necesitaba su propia póliza de seguro. Clara se volvió hacia mí con la voz temblorosa. Lo planeaste, ¿verdad? Querías hacerme daño. Felicidades, dije con voz apagada. Descifró el código. Sí, Clara. Quería hacerte daño. Después de que convirtieras nuestra boda en un escenario de humillación sin pagar, pensé que era hora de darte un poco de tu propia medicina. Aresville. Gritó furiosa. No, dije. Soy eficiente. Tú trajiste a Derek a nuestra boda. Yo traje un brindis. En ese preciso instante, Lily, la hija de Fiona, bendita sea, eligió ese momento para escribirme. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Todos se quedaron paralizados al ver el nombre aparecer en la pantalla. Fiona abrió mucho los ojos. Dios mío, susurró. Sí que escribe. Me encogí de hombros, como si no fuera mi culpa. Ella es así de educada. Clara intentó alcanzar el teléfono, pero lo guardé en mi bolsillo. Tranquila, Dodge. Probablemente solo sea un recordatorio para nuestra próxima ecografía. Evelyn se desmayó. No es broma. Cayó al suelo como un saco de harina. La tía Margaret gritó desesperada. Evelyn.
La habitación se sumió en otro caos. Y yo, bueno, ni siquiera quería venganza. Al principio. Pero cuando pasas 12 años siendo tratado como un accesorio opcional, algo dentro de ti acaba rompiéndose. Y en ese momento, mientras Harold intentaba revivir a su esposa y Fiona me llamaba con todos los sinónimos de diablo que se le ocurrían, me di cuenta de que ya no estaba enojado. Yo era libre. Te vas, ladró Harold, señalando la puerta como un predicador de televisión. Con gusto, dije, tomando mi abrigo. Pero primero, un breve anuncio para todos. Si van a hacer trampa, no lo hagan con el jefe de su esposo. Los departamentos de recursos humanos tienen una memoria muy larga. La boca de Clara se abrió de par en par. ¿No harías eso? Claro que sí, dije sonriendo. Y ya sabes lo que dicen, querida. Cada acción tiene una reacción burocrática. Mientras me dirigía a la puerta, Fiona gritó. Arruinaste a mi familia. Me detuve, miré hacia atrás y dije, casi divertido. Qué curioso. Eso es lo que dijo tu hermana de mí. Creo que ahora me toca a mí. Harold intentó detenerme, pero Evelyn gimió desde el suelo. Déjalo ir. Déjalo arder de vergüenza. Señora, dije cortésmente. A estas alturas, la vergüenza es mi destino vacacional. Así que me fui. La noche era tranquila y silenciosa, todo lo contrario del circo que dejaba atrás. Acababa de escapar. Me quedé en el porche, sintiendo el frío como un botón de reinicio. Por un instante, consideré simplemente irme y no volver jamás, empezar de cero en algún lugar lejano. Pero entonces la puerta se abrió tras mí. Clara salió furiosa, el rímel corrido, los ojos encendidos de ira. Bastardo, gritó. ¿Cómo pudiste hacerme esto delante de mí? Mi familia. Me giré lentamente, crucé los brazos y la miré directamente a los ojos. ¿Estás hablando de la familia sobre la que me mentiste, diciéndote que ibas a trabajar hasta tarde? No te hagas la sorprendida, Clara. Tú encendiste la cerilla. Yo solo hice los fuegos artificiales. Te odio, escupió con voz temblorosa. Somos dos, Gigi. Pero al menos soy sincero. Parecía que quería darme una bofetada. Pero antes de que pudiera hacer algo, Fiona apareció detrás de ella. No lo toques, Clara. Ya ha hecho suficiente daño. Ah, ¿ahora eres la policía moral? Die riendo. Recuérdamelo otra vez. Fiona, ¿no te dejó tu segundo marido por tu instructora de pilates? Ese no es el punto, gritó furiosa. Envenenaste a esta familia, dije, suspirando. Pero esta familia ya estaba envenenada mucho antes de que yo llegara. Solo soy yo quien finalmente leyó la advertencia. Clara gritó de frustración y entró pisando fuerte, con la ira reflejada en su rostro. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos, mirando el cielo nocturno. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero al final, Harold se fue, tranquilo, calmado, el patriarca en modo control. Jordan, dijo en voz baja, causaste un gran revuelo esta noche. Con todo respeto, Harold, dije, acabo de descubrir algo. Tu hija me engaña, tu otra hija habla demasiado y tu esposa finge no saberlo. Lo acabo de decir en voz alta. Podrías haber tratado esto en privado, dijo con severidad. ¿Crees que me dio esa opción? Pregunté con impaciencia. Ella hizo el anuncio. Fiona la acusación. Yo el brindis. A eso le llamo trabajo en equipo. Harold se frotó las sienes, visiblemente exhausto. Eres un hombre testarudo, dijo. Y criaste mujeres testarudas. Creo que es algo de familia, dije rotundamente. Suspiró cansadamente y por un momento el silencio se prolongó entre nosotros. Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad? Dijo finalmente. Cuento con ello. Dije, dirigiéndome a mi coche. Las mejores historias nunca terminan en el primer capítulo. Él me vio irme, meneando la cabeza. Algún día te arrepentirás de esto. Sonreí por encima del hombro. No, dije, estoy demasiado cansado para arrepentirme. Cuando subí al coche, me quedé allí sentado un minuto, con el motor apagado, contemplando la tenue luz de la casa. A través de la ventana, aún podía oír los gritos, Clara gritando, Fiona llorando, Evelyn probablemente llamando a un sacerdote. Era hermoso, de una manera poética y distorsionada. Encendí el motor, bajé la ventanilla y me dije en voz baja. Y eso, damas y caballeros, es lo que sucede cuando subestimas al tipo tranquilo. Salí, no hacia casa, porque, sinceramente, ya no sabía qué significaba eso, sino hacia el único restaurante del pueblo que abría hasta tarde. Pedí panqueques, tocino y un café tan fuerte que me remordió la conciencia. La camarera, una mujer llamada June,
con demasiado delineador de ojos y cero paciencia. Me miró con curiosidad. ¿Noche difícil? Preguntó. Miré. Se podría decir que sí. ¿Problemas con tu esposa? Adivino. Algo así, dije, encogiéndome de hombros. Una cena familiar nuclear. Ella sirvió mi café. Pareces un hombre que finalmente dijo lo que necesitaba decir. Sí, dije, añadiendo azúcar. Por fin lo conseguí. Ella sonrió satisfecha. Bien por ti. La mayoría de los hombres no dicen eso. Créeme, dije, tomando un sorbo, la mayoría de los hombres no deberían hacerlo. Cuando finalmente salí del restaurante, el sol estaba empezando a salir, pintando el cielo con esa especie de luz naranja suave que te hace olvidar lo fea que puede ser la vida. Me apoyé en el coche, respiré hondo y reí suavemente. Detrás de mí, Clara probablemente ya estaba planeando su siguiente movimiento. Fiona, en cambio, probablemente estaba interrogando a su hija y a Derek. Bueno, Derek sin duda estaba revisando su correo. Pero yo, estaba harta de hacer el ridículo. Mientras conducía hacia el amanecer, con las ventanillas bajas y el viento mordiéndome la cara, murmuré para mí mismo. Querían el caos. Se lo daré, un bis para ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Si alguna vez te has preguntado cómo se siente tocar fondo, te lo puedo decir. Es estar parado afuera de la casa de tus suegros a las 9:17 de la noche, mirando las luces azules y rojas reflejadas en las ventanas del frente, mientras la tía Margaret todavía está desmayada en ensalada de papas. Sí, ahí estaba. Un momento de verdadero orgullo para el legado de Hal. Alguien en ese circo había llamado a la policía. Quizás un vecino preocupado por los gritos, o quizás Evelyn, pensando que podría invocar la intervención divina llamando al 911. En fin, cuando vi el coche patrulla detenerse en la acera, me reí. ¿Por qué? Francamente, ¿por qué no? Cuando aparece la policía, es la señal oficial de que la noche ha llegado al punto en que nada puede empeorar. Las puertas del coche patrulla se abrieron y salieron dos agentes con aspecto de comediante. El mayor, canoso, de mirada cansada y con la mirada de quien lo ha visto todo, parecía haber pasado por décadas de divorcios, disputas por la custodia y peleas a control remoto. El más joven, identificado como Policía Méndez, debía tener unos 26 años. Todavía tenía ese brillo de entusiasmo que muere poco después de la primera aparición de pareja en crisis. Miró alrededor del patio y luego a mí. Buenas noches, señor. Hemos recibido informes de un disturbio. ¿Alboroto? Repetí, asintiendo. Bueno, una forma de decirlo, una cena familiar fuera de lo común. Parpadeó con sospecha, con la mano apoyada en el cinturón. Antes de que pudiera continuar, la puerta principal se abrió. Fiona salió como una tormenta, con el dedo ya levantado, listo para disparar palabras como balas. Ahí está. Arréstenlo. El policía mayor suspiró, ya resignado. Aquí vamos, murmuró. Señora, ¿qué hizo exactamente? Fiona parecía a punto de explotar. Se acuesta con mi hija. La dejó embarazada. Las cejas del joven policía se levantaron. Vale. Me miró. ¿Es cierto? Me encogí de hombros. Depende. ¿Ahora se encarga de casos de paternidad? No te metas conmigo, gritó Fiona. Es un mentiroso. Un psicópata. Fiona, dije con calma. Si vas a insultarme, al menos cambie los adjetivos. Ya has usado psicópata 4 veces hoy. Está perdiendo su impacto. Fue entonces cuando Clara apareció en la puerta. Tenía la cara enrojecida y los ojos hinchados. Lo arruinó todo, gritó. Miente. Quiere humillarme. El policía de mayor edad se frotó las sienes, arrepintiéndose visiblemente de su trabajo. Señora, por favor, uno a la vez. Pero no había tiempo. Detrás de ella Harold gritó. Él humilló a toda nuestra familia. Evelyn gritó. Trajo al diablo a mi casa. Me volví hacia el policía, impasible. ¿Ves? Una barbacoa típica de barrio. El veterano suspiró profundamente, como si lamentara cada decisión profesional que lo había llevado hasta allí. Señor, por favor, retroceda un poco. Necesitamos algún testimonio. Claro, dije, subiendo los escalones del porche. Pero quizá deberíamos pedir refuerzos. Hay suficiente gente ahí dentro como para llenar una academia de policía. Empezaron a separarnos como en una pelea de patio de colegio. Me senté en la barandilla del porche mientras el joven Méndez escribía mi versión de los hechos, y el hombre mayor, Turner, según supe después, intentaba callar los gritos que resonaban en la sala. Bueno, a ver si lo entiendo, dijo Méndez, pasando la página de su cuaderno. Su esposa está embarazada del hijo de su jefe,
¿Y su sobrina está embarazada del suyo? Sí, dije, terminando el resto de mi bebida. Estamos a una prueba de ADN de convertirnos en un reality. Parpadeó. Ustedes necesitan terapia. Lo he intentado, respondí. El terapeuta se dio por vencido después de 2 sesiones. Dijo que éramos su plan de jubilación. Él resopló, tratando de no reír. Esto es una locura. Dime algo nuevo, dije. Solo quería una cena tranquila. Y de repente, estoy en un ley y orden, unidad familiar. Dentro reinaba el caos. Oí a Fiona gritar. Eres una desgracia, Clara. Y Clara respondió. Solo estás celoso porque alguien me quería. Evelyn sollozó algo sobre la condenación, mientras Harold gritaba sobre daños a la propiedad. Aparentemente, había roto el piso de mármol cuando dejé caer mi vaso. Oficial Turner emergió del caos, claramente a 3 segundos de desmayarse. Señor Salve, dijo con cansancio. Tenemos historias contradictorias. Déjame. Creo que sí, dije con un suspiro exagerado. Dijeron que yo lo empecé. Dijeron que hice un anuncio malicioso con la intención de causar daño emocional. Miró el cuaderno y leyó. «Guau», dije impresionado. Parece que están viendo un juez a Judy. ¿Hay algo de cierto en lo que dijiste sobre el embarazo?, preguntó, tratando de mantener la seriedad. Sí, respondí. Todo lo que dije era cierto. Y antes de que preguntes, tengo los comprobantes. Literalmente. Saqué mi teléfono del bolsillo y le enseñé algunos mensajes. Nada explícito, solo lo suficiente para dejar claro que no me lo estaba inventando. Méndez se inclinó para echar un vistazo. «Oh, mierda», murmuró impresionado. Turner le dirigió una mirada de desaprobación. «Oficial de policía», dije. «No te preocupes. No voy a presentar cargos. Solo estoy procesando el trauma, con estilo». Turner suspiró hacia un lado, claramente exhausto. «Todo está bien, señor Salve mira. Nadie va a ser arrestado esta noche. Es un caos. Pero yo, te aconsejo que te vayas. Vayas tranquilizándote y trates esto, en privado y con discreción». Asentí. Créame, oficial. Ya estaba a medio camino de la puerta antes de que aparecieran los créditos finales. Méndez sonrió, tratando visiblemente de contener la risa. ¿Te importa si te pregunto qué fue exactamente lo que desencadenó todo esto? Me reí oscuramente. Mi esposa hizo un gran anuncio. Está embarazada. Entonces su hermana le dio la noticia, diciendo que no era mío, entonces hice mi propio anuncio. Dejar embarazada a su sobrina, ya sabes. Una conversación básica en la cena. Méndez parpadeó 2 veces. Señor, ¿estás seguro que no estás filmando nada? Ojalá, dije, ya fuera rico. Dentro, oí otro cristal romperse, quizá un jarrón, no lo sé. Turner miró por encima del hombro y murmuró. Jesús Cristo. Antes de volver al caos. Me senté en silencio un minuto, contemplando el jardín. El mismo jardín donde, cada verano, cortaba el césped, construía la terraza, organizaba cumpleaños, soportaba las vacaciones. Y ahora, por una noche fue oficialmente escenario de un escándalo que haría sonrojar a TMZ. Clara apareció de nuevo, furiosa, con el maquillaje corrido y los ojos brillantes. ¿Te vas?, gritó señalando la entrada del garaje. Ahora mismo, la saludé perezosamente. Ya lo había planeado, pero gracias por el empujoncito, querida. Lo destruiste todo, gritó. Mi reputación, mi familia. Ah, por favor, lo interrumpí con una sonrisa irónica. Lo estabas destruyendo perfectamente sin mi ayuda. Solo aceleré el proceso. Parecía que quería golpearme, pero Méndez se interpuso entre nosotros. Señora, por favor, calmémonos todos. Calma, repitió, casi histéricamente, es un lunático. Méndez se volvió hacia mí. Señor, quizás sea mejor no provocarla. ¿Quién? ¿Yo?, pregunté, con la mano en el pecho, fingiendo indignación. Soy la encarnación de la moderación. Clara gritó de nuevo, con la voz quebrada. No tienes corazón. Corrección, dije con una sonrisa gélida. Tenía corazón. Así que intenté amarte. Ella jadeó, como si la hubiera abofeteado. Honestamente, era justo, pero yo ya no podía más. No me quedaba empatía. Solo funcionaba a base de cafeína y resentimiento. El oficial Turner reapareció, frotándose la frente con frustración. Todo está bien, dijo suspirando Sr. Salve, podemos hacer arreglos para que usted pueda salir en paz. Con seguridad, dije bajando las escaleras. Prácticamente estoy firmando un tratado de paz ahora. De repente, Fiona gritó, con la voz traspasada por la ira. No te acerques más a mi hija, bicho raro.
Me giré y sonreí. No te preocupes, Fiona. Estarás demasiado ocupada explicando los titulares de hoy como para preocuparte por mí. Eres repugnante. Gracias, dije con la mayor indiferencia, pero el verdadero mérito es de esta familia. Puedes arruinar hasta un bautizo. Tornero murmuró en voz baja, todavía intentando mantener el control de la situación. He visto peleas de bar más tranquilas que esta. Cuando llegué a mi coche, Evelyn gritó detrás Harold. Jordan, arderás en el infierno por esto. Sonrisa. Si eso significa que no tengo que pasar la eternidad con esta familia, señora, esto empieza a sonar como el paraíso. Méndez resopló y trató de disimularlo con una tos. Señor, dijo con un tono más serio, por favor, conduzca con cuidado. Estoy más seguro lejos de aquí, dije, poniendo en marcha el coche. Pero al salir marcha atrás del garaje, vi algo que me paralizó. El teléfono celular de Clara, todavía en su mano, iluminándose con una notificación. El nombre de Derek parpadeando en la pantalla. La frase de vista previa decía: diles, lo siento. Me reía a carcajadas, el sonido era más amargo que divertido. Y, murmuré con una risa seca, fuera de control. Esa es una forma de describirlo. Tornero llamaron a mi ventana. Muy bien, señor Hall, ¿cómo está? Dijo, sin su habitual tono de autoridad. Más cansado que cualquier otra cosa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ver tu vida entera implosionar en HD? Me dirigió esa mirada familiar de policía, la mirada que le dan a la gente que sabe que está teniendo una crisis nerviosa pero no puede hacer nada al respecto. Cuídate, hijo, dijo en silencio, y quizás encontrar un buen abogado. Estoy pensando en ello, yo dije. Tengo una marcación rápida. Abogado de divorcios, aún no penal. Conduje durante la noche, con los faros atravesando las oscuras calles suburbanas. No me fui a casa de inmediato. Pasé por el supermercado donde Clara una vez me hizo esperar 2 horas solo para leche. Pasé por el edificio de oficinas de Derrick, que ahora, en mi mente, parecía la escena de un crimen. Pasé por cada rincón del pueblo que solía ser normal. Para cuando llegué a un motel barato junto a la carretera, era pasada la medianoche. El letrero de neón zumbaba, medio iluminado, con la Y apagada, poético. Me registré con mi nombre real porque, honestamente, ¿quién me buscaba? Harold con una Biblia. Tiré mi bolso sobre la cama que crujía. Miré al techo y me reí hasta llorar. Mi teléfono vibró. Esta vez no era Clara. Era Lirio. Lily. Oí lo que pasó. ¿Estás bien? Definir. Bueno, están diciendo que te has vuelto loco. Yo. No. Fui sincero. Hay una diferencia. Ella escribió un mensaje. La burbuja de escribiendo apareció y desapareció 3 veces antes de finalmente enviar. No merecías esto. Me quedé mirando el mensaje un rato. Luego respondí. Gracias, pero quizá me lo merecía. Quizá eso sea lo que se necesita para empezar de nuevo. El televisor en la esquina mostraba una repetición de policías. No pude evitar reírme de nuevo. La ironía era casi cinematográfico. Cuando finalmente apagué las luces y me acosté, noté algo extraño. Me sentí encendedor. Como un hombre que llevaba 500 kilos de silencio cortés y finalmente lo solté. El mundo no se había acabado. Simplemente se hizo más silencioso. Y afuera, Clara probablemente todavía estaba gritando. Derrick todavía estaba enviando mensajes de texto. Fiona seguía maldiciendo. Y los policías seguían llenando papeleo que jamás olvidarían. Pero por fin estaba fuera de servicio. Mañana, lidiaría con abogados, recursos humanos y cualquier nueva tormenta que pudiera surgir. Pero esta noche, solo era un tipo en la cama de un motel, mirando un techo agrietado, libre por primera vez en años, y sonriendo ante la idea de que mi vida se convirtiera en un leyenda sobre lo que todos los agentes de policía de la comisaría cotillearían durante semanas. Uno pensaría que después de destruir el matrimonio, la carrera y la cordura de mis suegros en una sola noche, al menos dormiría bien. Pero no. Resulta que, culparonca más fuerte que Clara. Me desperté a las 5:43 am, en una cama de motel que olía a lejía y malas decisiones. Mirando fijamente una mancha de agua en el techo que parecía Jesús. Meneó la cabeza hacia mí. Mi cabeza latía con fuerza como si el karma estuviera llamando a la puerta. Revisé mi teléfono. 17 llamadas perdidas. 8 mensajes de voz. 23 mensajes sin leer. La mayoría de ellos son números que no guardé, porque sobrevivir emocionalmente te pide que elimines la mitad de tu lista de contactos. La revisé rápidamente. Una de Clara. Necesitamos hablar. Lo borré. Uno de Fiona. Pagarás por lo que hiciste. Lo borré. Uno de Derrick. Ah, sí, ese tipo. Te equivocaste. Captura de pantalla. Entretenimiento del futuro. Y entonces,
Uno de los oficial de policía Méndez. Eso me hizo parar. Oficial de policía Méndez SR. Salve, soy el agente Méndez. Solo quería asegurarme de que estás bien. Terminamos el informe anoche. Quizás valga la pena pasar por la comisaría para aclarar las cosas antes de que lo haga tu esposa. Antes de que lo haga tu esposa. Esas 4 palabras me impactaron como un resaca. Clara, probablemente pasé toda la noche convirtiendo la historia en una tragedia de Broadway, donde yo era el villano y ella la heroína incomprendida. Ya me la imaginaba, llorando en un pañuelo, rellenando un informe que me haría parecer como si fuera a invadir el Día de Acción de Gracias con un lanzallamas. Me arrastré fuera de la cama, me puse los mismos jeans y la misma sudadera de la noche anterior y miré mi reflejo en el espejo roto, cabello despeinado, ojos cansados, alma entre la furia y la incredulidad. Parecía un hombre que lo había perdido todo excepto el sarcasmo. Y tal vez eso sería suficiente. La comisaría estaba a 10 minutos de distancia. El viaje parecía una procesión fúnebre a mi antigua vida. Cada luz roja me mantenía rehén de mis propios pensamientos. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo ignoré todas las señales de advertencia? ¿Cómo es que la mujer que una vez me llamó siempre probablemente ahora me clasifica como nivel de amenaza moderado? Cuando entré en la comisaría, la recepcionista me miró y sonrió. Ah, señor Hall, el hombre del momento. Excelente, yo dije. Qué bueno que mi trauma se puso de moda. Él se rió suavemente. Estás de suerte. Méndez está ahí atrás. Cafetería, solo si es lo suficientemente fuerte como para borrarlo de anoche, dije. Me sirvió algo que sabía a alquitrán quemado y arrepentimiento. Méndez apareció unos minutos después, con el mismo uniforme y el mismo rostro sereno, pero con la expresión típica de los policías que saben que el drama continuará, pagar horas extras. Jordán, dijo, haciéndome un gesto para que entrara en una pequeña habitación. Una noche infernal, dije sentándome. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta. Así es técnicamente. Aún no hay denuncia penal contra usted. Pero su esposa vino esta mañana. Resoplé. Por supuesto. Ella dio su versión de los hechos. Déjame adivinar. Me volví agresivo, puse en peligro a su familia y traumaticé emocionalmente a los hijos de Dios. Él dio una leve sonrisa. No estás lejos de la verdad. Ella afirma que la acosaste verbalmente y creaste un ambiente hostil. Fiona la apoyó. Fiona, ¿apoyar a alguien? Eso es nuevo. Normalmente, está ocupada atacando a la gente. Pasó la página. Los padres también mencionaron que usted hizo acusaciones públicas y explícitas de infidelidad. Sí, porque eso es exactamente lo que pasó. Dijo con cuidado, a esto lo llaman calumnia. Recostéme, bueno, déjame ver si lo entiendo. Mi esposa me engaña, me anuncia el embarazo en la cara. Su hermana revela el romance. Le respondo con amabilidad, y yo soy el problema. Se encogió de hombros. Bienvenidos a las disputas domésticas suburbanas. Increíble, murmuré. ¿Qué pasa ahora? Honestamente, estás mente. Nada grave, a menos que intente presentar una denuncia por acoso. Lo tenemos registrado, pero ahora es solo un papel. Aunque quizás quieras presentar tu propia denuncia policial. ¿Un informe policial? Intentar, dijo, documenta tu versión. Te será útil más adelante si la situación empeora, lo cual, según el desempeño de tu familia, ocurrirá. Suspiré. Genial. Mi vida es oficialmente un expediente policial. Podría ser peor, dijo, podría ser un documental de Netflix. Eso me hizo reír. Dale tiempo. Me pasó un formulario por la mesa. Simplemente resuma los eventos desde su perspectiva. Cogí el bolígrafo. ¿Seguro que quieres que sea sincero? Porque si empiezo a describir a Fiona, esto podría acabar en un asombro. Solo los hechos, dijo reprimiendo una sonrisa. Empecé a escribir. La reunión familiar se tornó tensa tras la revelación de la infidelidad conyugal. Sujeto, yo. Respondí con igualdad de oportunidades. Bombazo. Resultado, discusión verbal. Explosión emocional. Llegada de la policía. Ninguna víctima, salvo una ensalada de papas. Méndez se inclinó sobre mi hombro y leyó. No te equivocas. Cuando terminé, devolví el papel. Corto, conciso y directo. Lo miró y dijo. ¿Alguna vez has pensado en escribir comedia, amigo? Estoy viviendo uno. Él se rió suavemente. Está bien, señor Hall, lo archivaré. Pero ten cuidado, tu jefe, Derek, también llamó a la comisaría. Me quedé congelado. ¿Estás bromeando? No, dijo con una calma que solo un policía podía tener ante un mundo en llamas. Dijo que amenazaste su reputación profesional. Quería saber si podía presentar una demanda para protegerse del acoso. Me reí tanto que casi me atraganté con mi café.
¿Él es el tipo que se acostaba con mi esposa y yo soy el acosador? Técnicamente, lo denunciaste delante de testigos, dijo Méndez. Así que, legalmente, es una zona gris. Zona gris, repetí. ¿Qué tiene de blanco o negro acostarse con la mujer de otro? No dispares al mensajero, dijo, con ese aire impasible que solo tienen los policías, solo te lo advierto antes de que se convierta en algo más grande. Me pellizqué la punta de la nariz. Fantástico. Tengo una esposa infiel, una cuñada vengativa y ahora un jefe moralmente incompetente y con complejo de persecución. ¿Quién sigue? Oprah. Méndez sonrió con simpatía. Mira, no debería dar consejos, pero quizás mejor mantén un perfil bajo por unos días. No contestes llamadas. No publiques nada en línea. Deja que hablen alto. Es fácil para ti decir eso, yo dije. No te casaste con alguien de un reality show. Se encogió de hombros. He visto cosas peores. ¿Oh sí? Yo pregunté. ¿Peor que tu esposa se acueste con tu jefe y tus suegros y lo convierta en una conferencia de prensa? Él sonrió. Una vez conocí a un tipo cuya esposa huyó con el sacerdote de la familia y se llevó el ventilador de la iglesia. Está bien, lo admito. Tú ganas. Nos dimos la mano y cuando me fui me dijo. No, Jordania. Sí, por si sirve de algo, estás manejando esto mejor que la mayoría. Gracias, yo dije. Eso es porque me quedé sin opciones antes de quedarme sin dignidad. Afuera, la luz del sol era demasiado fuerte, el mundo, demasiado normal, gente paseando perros, tomando café, hablando del tiempo. Mientras tanto, yo me iba. Una comisaría de policía con el tipo de historia que haría que el Dr. Phil cancela su programa por respeto. Me detuve en una gasolinera para tomar otro café, porque aparentemente el cafeína era lo único que me mantenía a raya la cordura. Mientras lo servía, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número que no reconocí. Casi lo ignoré, pero la curiosidad me venció. Señor Salve, dijo una voz suave, soy Sharon Wells, la abogada que representa al señor Derek Cole. Por supuesto. Buenos días, Sharon, dije secamente. ¿Es esta la parte donde me notificas o todavía estamos en la etapa preliminar? Ella dudó. El señor Cole le solicita que se abstenga de hacer comentarios públicos sobre su vida privada. También insiste en que elimine cualquier evidencia digital que haya compartido. ¿Evidencia digital? Ah, ¿te refieres a sus cartas de amor a mi esposa? ¿Esos correos que escribió en horario de trabajo usando el sistema de la empresa? Claro, Sharon. Déjame reenviarlos primero a recursos humanos para que estén seguros. Hubo un silencio en la línea, luego un tono frío y profesional. Esto no sería aconsejable. Ni siquiera te acuestes con la esposa de tu empleado, yo dije. Pero bueno, todos tomamos malas decisiones. Ella suspiró. Señor Hall, mi cliente desea evitar una escalada. Dile a tu cliente que desearía haber evitado la boda. Dije y colgué. Me quedé allí parado por un largo momento, con el teléfono aún en la mano, sonriendo. No era una sonrisa feliz. Era esa clase de sonrisa rota y sarcástica que la gente da cuando se da cuenta de que lo peor ya pasó. La limpieza apenas comienza. Cuando lo conseguí de vuelta a mi habitación de motel encontré un papel doblado debajo de la puerta. No había sobre, solo mi nombre escrito con letra clara y temblorosa. Refugio. Jordan, él es el oficial Turner. Hemos cerrado el informe policial por ahora, pero para su información tu suegro vino aquí esta mañana e intentó solicitar una orden de alejamiento en nombre de Clara. No pudimos procesarlo porque no amenazaste a nadie, pero aún así procedería con cautela. Tiré la nota en la mesita de noche, me senté en la cama y miré la pared. Mi vida ahora era, oficialmente, una colección de documentos policiales, amenazas de mensajes de voz y advertencias de abogados. Y sin embargo, debajo de todo ese caos, sentí algo nuevo. Paz. Quizás eso es lo que sucede cuando la tormenta golpea con suficiente fuerza. Al final dejas de luchar contra el viento. Decidí escribir mi propio informe policial. Solo para mí abrí el blog de notas del motel, y garabateé en la parte superior. Resumen del incidente, el gran colapso. Datos, anoche víctimas. Sentido común, dignidad, ensalada de papas. Sospechosos. Clara, mentiroso perpetuo. Derek, adúltero de oficina. Fiona, agente del caos sin licencia. Testigos, todo circo, saluda al invierno investigador. Un marido cansado con demasiado sarcasmo y no suficiente whisky. Asterisco, añadí una última línea. Estado del caso, cerrado. Reinvención de la fijación. Dejé el bolígrafo a un lado y me acosté en la cama. El teléfono vibró de nuevo en algún lugar debajo de la almohada, probablemente Clara, o tal vez Fiona, tal vez ambos. Pero por primera vez en años no respondí. En cambio, yo me susurré a mí mismo. Que escriban sus versiones. Yo tengo la mía. Y mientras cerraba los ojos, pensé,
Si el mundo quiere un villano, al menos les daré uno que valga la pena recordar. ¿Alguna vez has llegado al trabajo después de que tu vida personal se haya vuelto viral entre personas que todavía piensan que Recursos Humanos está de su lado? Era yo el lunes por la mañana apenas había pasado por las puertas giratorias de la dinámica fría cuando ya sentí los susurros golpeándome como vergüenza de las señales de wifi en cada cubículo por el que pasé había uno así. Un rumor sordo de chismes disfrazado de productividad. Los papeles se movían más ruidosamente de lo habitual. Las pantallas brillaban con más intensidad. Y de repente, la gente se fascinaba con sus grapadoras cada vez que pasaba. No necesitaba una bola de cristal para averiguar qué estaba pasando. Alguien ya les había contado todo a todos. A recepcionista, Tania, me miró con lástima mezclada con el tipo de curiosidad normalmente reservada para documentales sobre crímenes reales. Buenos días, Jordania, dijo con voz suave, como si estuviera hablando con un paciente de un hospital psiquiátrico. Bombardealo, Tania, yo dije. ¿Cómo es la vida en el mundo de los rumores? Sus ojos se movían nerviosamente. No dije nada. Por supuesto, yo dije. Las paredes probablemente lo hicieron ellas mismas. Seguí caminando, fingiendo no darme cuenta de cómo la mitad de la oficina tenía sus celulares al revés como si estuvieran revisando correos electrónicos mientras grababan para TikTok. Si terminara convirtiéndome en hashtag de tendencia, al menos esperaba que el título fuera creativo. Algo así como almohadilla empleado desastre. Mi escritorio estaba exactamente donde lo había dejado, justo al lado de la sala de descanso, donde la gente fingía rellenar su café solo para escuchar. La bandeja de entrada tenía 57 mensajes nuevos y la otra mitad eran de personas que no me habían hablado desde 2019. Un asunto decía: ¿estás bien, hermano? Otro dijo: escuché que tuviste un fin de semana difícil. Vamos a almorzar. Por supuesto que ahora les importaba. Encendí mi computadora, esperando que el acceso fue revocado. No, todavía funcionó. O Recursos Humanos aún no se había dado cuenta, o Derek estaba demasiado ocupado explicándole a su esposa, porque el trabajo en equipo ahora incluía ecografías. Estaba a punto de borrar los correos de lástima cuando escuché el sonido que podría estremecer el alma de cualquier hombre adulto. Jordan en mi oficina ahora, a voz de Derek suave, autoritario, en este momento, temblando de rabia. Me levanté, me ajusté la corbata como un hombre camino a su ejecución y caminé hacia la oficina de la esquina, donde las paredes de cristal ahora eran un escenario de humillación. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Derek estaba de pie junto a la ventana, con la mandíbula tensa y las venas visibles. Me humillaste delante de todos, dijo. Me incliné hacia adelante en la silla frente a él. Ah, ¿te refieres a la fiesta familiar o a esta oficina? Difícil de seguir. Esto no es broma, Jordan, replicó. ¿Tienes idea de lo mal que se ve esto para mí? ¿Y para la empresa? Me crucé de brazos. Probablemente tan mal como se veía cuando enviabas correos de amor desde tu portátil de la empresa. ¿Quieres que los reenvíe al departamento legal o que los imprima para decorar? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿No te atreverías, hombre? Ya me atreví. ¿Recuerdas esos correos donde la llamabas mi dulce distracción? A Recursos Humanos le encantará este. Muy poético. Dio un paso adelante. ¿Crees que puedes chantajearme? Me encogí de hombros. Creo que puedo recordarte que engañar a la esposa de un empleado viola la mitad de las políticas que escribiste. Estás despedido, disparó. Legal, dije casualmente, poniendo cara de unidad flash en su escritorio. Pero antes de hacerlo oficial, quizás deberías conectar esto. Tienes copias de todas tus cartas de amor. Pensé que querrías algunos recuerdos antes de borrar tu disco duro. Él no me tocó, solo me miró fijamente, con la mandíbula tan apretada que podía oír su esmalte romperse. Jordán, dijo lentamente, cometiste un error. Puedo arruinarte. Me reí. Mi esposa ya te ganó. Lo demás es solo material extra. Él me miró fijamente. ¿Crees que eso te convierte en una especie de héroe? Eres un chiste. No, dije sonriendo, soy un empleado que finalmente leyó la letra pequeña. Resulta que la lealtad no da tan buenos resultados como los beneficios. Señaló la puerta. Salga antes de que le diga a seguridad que lo retire. Me levanté, me incliné sobre la mesa y dije: no hace falta. Ya me he dado de baja del Slack de la empresa, pero quizás quieras darte de baja del tuyo antes de que Recursos Humanos lo haga por ti. Cuando me fui, Preguntar fingió estar ocupado mientras observaba cada segundo de mi camino de regreso a la oficina. Juro que alguien susurró. Realmente lo hizo. Otro susurró. Leyenda. Honestamente, yo. Algo así como ese. A mitad de camino hacia el ascensor, pasé por Greg, de contabilidad, quien me dio un ligero visto bueno. Escuché que lanzaste voz como un mistape, dijo suavemente. Algo así.
Yo dije. Permanezcan atentos para el remix. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí, y mientras lo hacían, pude ver por última vez a Derek a través de la pared de cristal, de pie allí, con los hombros tensos, mirando ese USB como si fuera un granada. Afuera, el sol de la mañana me caía sobre la cara. Y por primera vez en semanas no me sentí enojado. Me sentí libre como el acto final de una película de catástrofes. Cuando el héroe se aleja de la explosión sin mirar atrás, me aflojé la corbata, respiré hondo y me reí a carcajadas en medio de la acera. Algunos me miraron como si me hubiera vuelto loco. No se equivocaban, pero perder empezaba a parecerse mucho a ganar. Pedí café del carrito de la esquina, el mismo en el que paraba todas las mañanas cuando aún me importaba llegar temprano. El barista, un tipo llamado Alex, arqueó una ceja. Te ves diferente, hombre. Y, yo dije, dejé de fingir que la vida es maravillosa. Ya era hora, dijo, entregándome la taza. Eso es culpa mía. Cuidadoso, yo dije. Podría empezar a pensar que soy famoso. Él sonrió. Amigo, eres tendencia en el subreddit de la empresa. Te llaman bombardero de la verdad. Casi escupo mi café de la risa. ¿Qué? Sí. Parece que alguien filtró lo que pasó en esa fiesta. Eres una leyenda. Fantástico. Dije que lo único que quería era fama en internet por el trauma. Cuando llegué a casa, bueno, no motel al que llamé hogar, la adrenalina empezó a desaparecer. Tiré mi abrigo en la silla, encendí la televisión para bloquear el ruido y revisé mi correo electrónico. En efecto, R había enviado uno con el título urgente pendiente de investigación. Lo abrí, leí las 2 primeras líneas y lo volví a cerrar. Ni siquiera me importó, podían investigar cuanto quisieran. La verdad, ya había hecho el trabajo pesado. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un lirio. Lily se enteró del trabajo. ¿Estás bien? Depende de tu definición. Estoy desempleado, pero invicto. Lily, estás loca. Yo. Es hereditario. Luego envió una foto de una prueba de embarazo positiva con un mensaje. Prueba para los escépticos. La miré fijamente durante un buen rato. Ni tristeza ni orgullo, solo esa extraña mezcla de incredulidad y cierre. No se me escapó la ironía de que mi jefe y mi esposa terminaran envueltos en un escándalo mientras su sobrina estaba embarazada de mi hijo. Fue poético, de una manera moralmente cuestionable. Respondí. No te preocupes. Pase lo que pase, te cubro las espaldas. Su respuesta llegó instantáneamente. Ya lo has demostrado. Dejé el teléfono y respiré hondo. Por primera vez, no parecía que todo se derrumbara. Sentía que algo nuevo comenzaba. Algo más tranquilo, más nítido, más limpio. Mientras el sol se ponía tras las persianas del motel, levanté mi taza de café hacia el televisor y susurré a los nuevos comienzos. Y al pobre representante de recursos humanos que tiene que leer los correos de Derek mañana. Entonces volví a reír, larga y fuerte, porque a veces victoria no se siente como un trofeo. Es como alejarte de un incendio en la oficina que no provocaste, pero que sin duda ayudaste a apagar. Si hay una verdad universal sobre el drama familiar, es que no termina cuando cesan los gritos. Simplemente acecha bajo tierra como lava, esperando su próxima erupción escénica. Después de salir de la fría dinámica con mi micrófono metafórico aún resonando por los pasillos de la oficina, esperaba al menos un día o dos de paz, tal vez una noche tranquila, tal vez algunas alas de pollo, tal vez un siesta ininterrumpida. Lo que recibí en cambio fue una serie de mensajes de texto que podrían haber alimentado una maratón de telenovela. Clara, Fiona y Evelyn aparentemente formaron algún tipo de equipo de relaciones públicas. De crisis de la noche a la mañana me convertí en el enemigo público número 1. El primer mensaje vino de Clara. Destruiste todo lo que construí. El segundo, de Fiona. Será mejor que reces para que no te demande. La tercera, de Evelyn, en mayúsculas, porque envía mensajes como si enviara telegramas. Has traído vergüenza a esta familia y tendrás que responder ante Dios. Le respondí a ninguno de ellos porque en ese momento, ¿qué quedaba por decir? Ya había dicho la verdad. Simplemente no les gustó cómo se presentó. Pero más tarde esa tarde, mientras estaba sentado en mi habitación de motel comiendo papas fritas que sabían a ácido de batería, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez con una llamada de un número desconocido. Normalmente, habría dejado que saltara al buzón de voz, pero algo me decía que esta vez valía la pena. Jordán, dijo en voz baja. Suspiré. Lirio, por favor, dime que no se trata de otro chat grupal familiar. Ella se rió suavemente, el tipo de risa que transmite agotamiento y desafío al mismo tiempo. Ya eres prácticamente famosa. Mi mamá se pasó toda la mañana al teléfono llorando con cualquiera que la escuchara. Al parecer, me sedujiste para vengarte de Clara. Cuando llegué allí,
El sol se estaba poniendo detrás de las filas de casas idénticas, proyectando todo bajo esa luz dorada suburbana que hace que incluso la disfunción parezca cinematográfica. Aparqué al otro lado de la calle, respiré hondo y me recordé que había sobrevivido a cosas peores. Como asesoramiento matrimonial con una mujer que pensaba que el silencio era un juego previo. Al cruzar la puerta principal, la sala quedó en silencio. Era como entrar en un tribunal donde todos ya habían decidido su veredicto. Evelyn estaba sentada a la cabecera de la mesa, sosteniendo la Biblia como un arma. Harold estaba a su lado, con los brazos cruzados, la cara tan roja que podría encender un semáforo. Fiona caminaba de un lado a otro, teléfono en mano, susurrándole a alguien, probablemente un abogado al que lamentaba haber contestado. Clara estaba sentada cerca de la chimenea, con rímel puesto. Perfecto esta vez, claramente ensayado para el papel de la esposa herida. Jordán, dijo Evelyn, con la voz temblorosa y llena de furia. No te invitamos. Entonces es bueno que no necesite una invitación, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Parece un asunto familiar. Y al parecer, todavía lo soy titular. Fiona se giró y me señaló. Estás demostrando tu nerviosismo. Y, yo dije, pero no tanto. ¡Qué descaro! ¿Qué? Caos en nuestra casa. Ella dijo. Corrección para responder. Traje la verdad. El caos ya vivía aquí, libre. Clara se quedó quieta, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no paras? Ya me disculpé. Me reí. Te disculpaste con él, Clara. Con el hombre con el que la engañaste. No conmigo. Lloraste porque te atraparon, no porque lo sientas. Ella se encogió. Eres cruel. No, dije suavemente. Por fin soy honesto. Pasaste años pintándome como el marido tranquilo y aburrido, el hombre que no lo entiende. Bueno, ahora sí. Simplemente ya no quiero eso. Fiona puso los ojos en blanco. Oh, por favor, ahórrenos la charla de víctima. Me volví hacia ella. Fiona, llevas una década cotilleando sobre todos en esta familia. Si la hipocresía quemara calorías, serías invisible. Eso la hizo callar. Harold intentó recuperar el control. Basta. Estamos aquí para hablar del futuro. Futuro. Lo repetí. No hay ninguno. Clara puede tener la suya con Derek. Ustedes pueden inventar cualquier historia que les ayude a dormir por la noche. Yo me voy. A voz de Evelyn heredado. ¿Y el bebé? El bebé. Yo pregunté. ¿Te refieres al que no es mío? Ella me miró fijamente. ¿No estás seguro de eso? Miré directamente a Clara. Tengo. Ella no pudo responder. Su silencio me lo dijo todo. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces Lirio, Dios la bendiga, salió de la cocina, donde había estado parada en silencio. Detengan a todos. Su voz no era fuerte, pero tenía suficiente poder para hacer parpadear incluso a Evelyn. Esto ha ido demasiado lejos. Estás culpando a Jordan de todo, cuando la verdad es que todos ustedes ayudaron a crear este desastre. Mamá, te has pasado la vida juzgando a todo el mundo. Tía Clara, les mentiste a todos los que te querían. Abuelo, ignoras los problemas hasta que explotan. Y abuela, actúas como si Dios te hubiera delegado personalmente el juzgar. Fiona jadeo. Lily. No, dijo ella con firmeza, no puedes fingir ser inocente. Me criaste en un hogar donde las apariencias eran más importantes que la honestidad. Jordan no destruyó a esta familia. Tú lo hiciste. La habitación volvió a quedar en silencio. El tipo de silencio que se siente como un veredicto. Clara se sentó, mirando al suelo. A Evelyn le temblaban los labios. Harold parecía viejo. Fiona abrió la boca, pero no salió nada. Exhalé lentamente. Bien, yo dije. Eso fue mejor que la terapia. Lily me miró. No lo estropees. Lo siento, yo dije. Fuerza de la costumbre. Evelyn se puso de pie con la voz quebrada. ¿Crees que eres tan justo? ¿Crees que decir la verdad te convierte en un héroe? Pero solo veo gente rota, demasiado orgullosa para arrepentirse. Me encogí de hombros. El arrepentimiento es más fácil cuando no estás fingiendo. De repente Fiona se echó a reír. Un sonido corto y amargo. Dios, estamos todos locos. Por primera vez yo dije, estamos de acuerdo. Y así, la pelea se disipó de la habitación. No más gritos. No más poses, solo, agotamiento. A la resaca colectiva de años de mentiras finalmente se reveló. Después de un largo momento, caminé hacia la puerta. Ya terminé, dije suavemente. Puedes quedarte. Tu drama familiar, tus llamadas, tu culpa. Renuncio oficialmente a Hal Winter Circus. Clara miró hacia arriba. Jordan, por favor. ¿A dónde vas? A algún lugar tranquilo, yo dije. Preferiblemente un lugar sin tu madre.
Esto provocó una risa débil de Lily. Me volví hacia ella. ¿Estás bien? Ella asintió. Mejor de lo que he estado en años. Excelente, yo dije. Así que tal vez algo bueno salió de todo esto. Al salir, el aire se volvió más ligero. Detrás de mí, volvieron a oírse voces, más suaves esta vez, menos venenosas, como el comienzo de tratamiento. O tal vez solo el suspiro cansado de gente dándose cuenta de que el espectáculo había terminado. No lo sabía. No me importaba. Caminando hacia mi coche, pensé en todo lo que había perdido. Mi matrimonio, mi trabajo, mi reputación. Y por primera vez, no me sentí enojado. Me sentí libre de fingir, de hacerme el marido callado, de vivir en una casa donde el amor se había convertido en una obligación. Al irme, las farolas parpadearon una a una, guiándome por un camino que por fin volví a sentir como mío. El teléfono vibró una vez. Más. Probablemente otro mensaje de Clara. Pero no miré. Simplemente subí el volumen de la radio, bajé la ventanilla y me dije, suficiente ruido para toda la vida. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me asustó, me pareció merecido. Es curioso cómo los recuerdos de las personas se vuelven rápidamente selectivos cuando karma empieza a acumularse. Una semana después de que salí de esa casa de los horrores, el Salve Inviernos, la intervención familiar, que parecía más bien un exorcismo, empezó a desmoronarse más rápido que un suéter falsificado. Fue como si la vida finalmente hubiera cambiado de bando y hubiera decidido apoyarme. No moví un dedo, no había necesidad. A la gente le gusta. Derek Cole y Clara Granizo construyeron sus vidas basándose en humo y espejo. Simplemente abrí una ventana. Todo empezó con un correo electrónico de recursos humanos, no para mí. Esos genios no se atreverían a escribir algo tan útil, si no fuera por la mitad de la empresa. Alguien, probablemente, preguntar, la recepcionista, apagó los chismes y filtró la información de Derek. Informe de investigación privada. Me encontraba en el motel ocupándome de mis asuntos, mirando ofertas de trabajo y comiendo patatas fritas. Tristeza cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Al principio, pensé que era Fiona. Finalmente había encontrado un abogado lo suficientemente desequilibrado como para encargarse de su caso de lesiones personales. Pero entonces vi el asunto: investigación interna, incumplimiento de conducta, confidencial. Allí estaba, el nombre de Derek en negrita en la parte superior, con frases como relaciones inapropiadas en el lugar de trabajo, abuso de autoridad y mi favorito, abuso de derechos de la empresa. Propiedad de la empresa. Por cierto, la propiedad de la empresa incluía al ASV corporativo en el que había llevado a Clara a ese retiro de liderazgo. Nada dice más romance que romper las políticas matrimoniales y corporativas al mismo tiempo. El correo electrónico se propaga más rápido que los chismes en una fiesta de bienvenida al bebé. A la hora del almuerzo, Derek Gate fue tendencia en el canal flojo. Hacer oficina. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, simplemente me reí, no porque fuera divertido, aunque lo era un poco, sino porque no tenía que hacer nada en absoluto. Me había ido. Había dejado eso pendrive na mesa dele, y Karma se encargó del resto como un asesino profesional. A preguntarme envió un mensaje de texto más tarde ese día. No lo escuchaste de mí, pero lo eliminaron. Recursos humanos lo llamó una separación mutua. Pero ¿sabes qué significa eso? Sí. Traducción. Lo echaron con un acuerdo de confidencialidad pegado a su ego. Y a Clara. Oh. Ella intentó controlar el daño. Al parecer, se metió en el demandante limpiar el nombre. La ironía es que ella ni siquiera estaba empleado desde allí. Era solo una mujer que no soportaba perder el acceso al café gratis y a la validación susurrada. Según Tanya, ella lloró o gritó e incluso me culparon por inventarlo todo. A recursos humanos no le importó. Tenían los correos electrónicos de la empresa de Derek, marcas de tiempo, recibos de hotel, el tipo de evidencia. Eso haría que los alumnos de un abogado de divorcios dilatar. El viernes, la oficina de Derek estaba vacío, su placa de identificación había desaparecido, su mesa de la esquina estaba limpia, su foto enmarcada de empleado del año discretamente retirado de la pared. Tanya me envió una foto de la oficina vacía, con la leyenda: parece que el rey ha perdido el castillo. Responder: debería haber invertido en mejores cimientos. Aún así no lo celebré. Aún no. Mira, había vivido lo suficiente para saber que el hecho de que el barco de otro se hundiera no significaba que tú salieras a flote automáticamente. Estaba desempleado, casi sin hogar y peligrosamente escaso, del tipo de optimismo que no se puede comprar en una gasolinera. Pero en algún punto intermedio silenció y el caos. Me di cuenta de algo. No estaba con miedo. No más. Por primera vez en 12 años, mi vida ya no se trataba de limpiar el desorden de los demás. Podría, de hecho, construyo el mío propio. Así lo hice. Empecé con lo que mejor sabía: gestión de proyectos, logística,
Arregla el tipo de desastre que le gusta a la gente Derek solía causar. Contacté con algunos contactos que aún me respetaban incluso después del colapso público. Uno de ellos, un ex socio comercial llamado Mason, ahora dirigía una empresa de consultoría de tamaño mediano en Denver. Había oído los chismes. Claro, todos los conocían, pero no me juzgó. Hombre, yo siempre he dicho que el Derek era demasiado hermosa para ser ética. Me dijo, no vas a trabajar. Tuve contratos acumulándose y de repente volví. No para un cubículo pretendiendo respetar a quienes no lo merecen, pero en mis propios términos empecé como contratista gestionando la logística de empresas de construcción emergentes y luego ayudando a las pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. No me estaba haciendo rico, pero finalmente, durmiendo toda la noche, que parecía ganar en ellotería. Mientras tanto, el mundo de Clara estaba ardiendo como una vela perfumada desatendida. La hija de Fiona, Lirio, me lo contó todo. Al parecer, la familia se había dividido en dos facciones enfrentadas, equipo de Clara y equipo Fiona. A equipo de Clara creía que era un monstruo manipulador que había arruinado la vida de una buena mujer. Equipo Fiona creía que Clara era la Satanás con un vestido de verano. Tía Margaret cambiaba de bando 3 veces por semana, dependiendo de quién le traía el vino. Evelyn intentó mantener la paz citando las escrituras hasta que incluso Dios dijo, «Señora, por favor». Lily me llamó una noche, su voz suave pero cansada. «Son agotadores», dijo. «Ya no puedo quedarme aquí. Punto». «Entonces no te quedes», dije. «Ya eres un adulto. Empieza de nuevo». «¿Con qué dinero?», preguntó. Dudé un segundo y luego dije, «Te ayudaré. No por esta situación. Porque mereces una oportunidad». Hubo una pausa. «Jordan», susurró. «No tienes que arreglarlo todo». «Lo sé», dije. «Pero a veces ayudar a alguien se siente menos como arreglarlo y más como sanar». No respondió durante un buen rato. Luego dijo, «Eres un hombre mejor de lo que jamás te han reconocido». «Sí, bueno», respondí. «Mis reseñas en Yelp son terribles». Una semana después, Lily se movió. Fiona intentó demandarme por influencia e interferencia, pero incluso a su abogado le daba vergüenza escribir. Retiró la demanda cuando el caso de Clara se hizo público durante el proceso de despido de Derek. La hipocresía era demasiado grande para ocultarlo. Entonces vino lo peor. Clara me llamó. Casi no me di cuenta, pero la curiosidad es algo cruel. «Jordan», dijo en voz baja. «Solo quería disculparme». Me reí. «¿Por qué? ¿Por la traición, por la mentira o por intentar convertir a tu familia en mi pelotón de fusilamiento?» Ella suspiró. «No quería que las cosas se pusieran tan mal. Clara, lo malo fue cuando te acostaste con mi jefe. Todo lo que pasó después fue solo contenido extra». «Te extraño», ella dijo. «No tienes que creerme, pero yo sí». «Gracioso», dije, porque dejé de extrañarte el día que me di cuenta que la paz no se discute. «No podemos hablar. Solo quiero explicar». «¿Explicar qué?», dije. «¿Que elegiste a un tipo que arruinó su carrera y la tuya? ¿Que tu familia está en guerra por tus decisiones? ¿O que sigues haciéndote la víctima?» «Jordan, por favor». «Clara», interrumpí. «Si la lealtad fuera wifi, todavía tendrías buffering». Hubo silencio en la línea, solo se oía su respiración temblorosa. «Espero que algún día me perdones». Respiré profundamente y miré el techo del motel. «Ya lo hice», dije en voz baja. «Pero el perdón no viene con una gira de reencuentro». Colgué y por primera vez no había nadie. Culpa como es, justo paz. 2 meses después, el nombre de Derek resurgió, esta vez en la sección de economía de un periódico local. Titular: Ex ejecutivo enfrenta investigación ética y proceso de divorcio. Su esposa lo había abandonado, llevándose la mitad de sus pertenencias en su casa del lago. El artículo mencionaba posibles cargos criminales relacionados a fraude corporativo. Al parecer, estaba moviendo fondos para cubrir los gastos de sus cortos viajes de negocios. No sonreí. De acuerdo, quizás sonreí un poco. En primavera tuve un pequeño escritorio en el centro de la ciudad, una mesa, una máquina de café decente y clientes que pagaron a tiempo. Mason me ofrecieron ser socio. Dije que no. No estaba construyendo un imperio. Era reconstruyéndome. Lentamente, siempre, sin glamour. Una mañana me acerqué a la ventana con mi café y miré la ciudad. Bocinazo de autobús. Gente corriendo, la luz del sol reflejándose en las torres de cristal. El mundo era todavía desordenado, pero fue mío otra vez. Y entonces, como un reloj, la vida decidió darme un último recordatorio de que el cierre no siempre es silencioso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tania. «Para tu información, Derek está demandando a la empresa por despido injustificado. Están contrademandando con sus pruebas. Recursos Humanos quiere tu declaración». Me reí tanto que derramé café en mi camisa.
Esa noche se lo envié a todos los archivos que tenía, correos electrónicos, ingresos, todos los cofres del tesoro en una semana. El proceso de Derek estaba muerto. Pasó de demandar por daños y perjuicios a rogar por un acuerdo. No recibí una nota de agradecimiento, pero no necesitaba uno. El carrera esto había terminado. ¿La mejor parte? El Recursos Humanos me ofreció discretamente un trabajo de consultoría, revisión ética interna, como lo llamaban. Básicamente, querían al tipo que expuso su chico de oro ayudar a reconstruir el sistema que él rompió. El ironía estaba delicioso. Acepté, por supuesto, pero solo después de asegurarme de que el título del trabajo lo dijera. Contratista independiente había aprendido la lección sobre contratos de fidelidad. Y así es como el recuperación comenzó. No con venganza, no con un gran discurso, sino con algo más sencillo. Una elección, mi elección, parar de explicar, deja de disculparte, dejen de permitirles escribir mi historia por mí. Hoy en día, cuando la gente me pregunta por toda la saga, les digo la verdad. Sí, sucedió. Yo digo, sí, era feo. Pero a veces lo mejor que alguien puede hacer por ti es, te arruinar. Porque entonces finalmente empiezas a construir desde cero, y cuando preguntan por Clara me encojo de hombros. ¿Consiguió lo que quería? Una nueva vida. Acaba de llegar. Con la letra pequeña que ella no leyó. En cuanto a mí, yo también tengo el mío. No llamativo, no ruidoso, justo calma, el tipo de calma que solía asustarme. El tipo que parece merecido, y eso es lo que pasa con las remontadas. No se trata de demostrar que alguien está equivocado, se trata de demostrarte a ti mismo que nunca estuviste tan roto como esperaban. Esta es la cuestión de sobrevivir a un desastre público. Empiezas a esperar fuegos artificiales cuando aparecen los créditos, pero todo lo que ves es silencio, silencio verdadero, profundo. El tipo que te hace. Me pregunto si finalmente estás en paz o solo en los ojos de otra persona, tormenta. Cuando el nombre de Derek Cole ha sido arrastrado oficialmente a las noticias de negocios y al círculo social de Clara la excluí silenciosamente de sus grupos de chat de la noche del vino, pensé que tal vez, solo tal vez, mi historia había llegado a la última página. Pero la vida, siendo la comediante sarcástica que es, no te deja cerrar el libro tan fácilmente. Continúa escribiendo en los márgenes. A ironía me di cuenta temprano en la mañana que lunes. Yo estaba en mi pequeña nueva oficina, con solo 3 dormitorios y una máquina de café que hizo ruidos como si se estuviera muriendo en protesta cuando mi bandeja de entrada silbó con un tema familiar. Monitoreo de auditoría interna de Cold Dynamics. Fue de RH, el mismo departamento que anteriormente ignoró mis correos electrónicos sobre la familiaridad poco profesional de Derek. Ahora, de repente, yo era el chico que querían. Consultar sobre ética corporativa. Los momentos del ciclo completo de la vida son como chistes malos. Ellos son hilarante y aterrador al mismo tiempo. Acepté, por supuesto, que ya no se trataba de venganza. Se trataba de volver a ese edificio, no como el marido traicionado ni el empleado prescindible, sino como el hombre que prendieron fuego al circo y reconstruyó su propia tienda. El día que volví a cruzar esas puertas de cristal, la gente me miró como si hubiera resucitado con conexión wifi. Preguntar casi dejó caer su café cuando me vio. ¿Has vuelto? Ella susurró, como si hablar demasiado alto pudiera provocar un terremoto. Temporalmente, dije, ajustándome la corbata. Piense en mí como un control de calidad para el karma. Ella sonrió un poco avergonzada. Sabes, todo el mundo sigue hablando de ti, ¿verdad? El de las crónicas de Cole incluso se utilizó su historia en el nueva formación en ética. Sonreí. Deberían pagarme regalías. La oficina había cambiado. Nuevo jefe. Nuevo carteles sobre la integridad y alguno más. Sonrisas forzadas. El nombre de Derek nunca fue pronunciado como Voldemort con un perfil de LinkedIn. Su mesa ahora estaba ocupada por una mujer llamada Erika, que saludaba a la gente sin coquetear. ¡Qué progreso! Aún así, el fantasmas persistiré. Caeré, sala de reuniones. Cada corredor transportado ecos de cosas que no quería recordar. El risa susurrada, el perfume que solía anunciar la llegada de Clara. El camino Derek solía darme palmaditas en la espalda como si fuéramos amigos. Pero la diferencia ahora era simple. No me dolió más. Simplemente existía. Como una vieja cicatriz que olvidas hasta que alguien pregunta qué pasó. El trabajo de consultoría duró 6 meses. Tiempo suficiente para ver a la empresa cambiar por completo a alta dirección. Lo suficientemente largo para ver el nombre de Derek discretamente borrado de todo proyectos que él dirigió. Y lo suficiente para que me diera cuenta de que ya no necesitaba ese mundo. Cuando mi contrato terminado, el Recursos Humanos me rogó que me quedara. Les dije, no, gracias. He aprendido que ser indispensable para la gente equivocada no es un cumplido. Es una trampa. Después de eso, me dediqué por completo a mi propio trabajo.
Mi pequeña empresa de consultoría crecí más rápido de lo que esperaba. Resulta que un hombre sin nada que perder puede ser peligrosamente productivo. A los clientes les gusta que no les endulce la píldora. Les dije directores ejecutivos que tus sistemas estaban rotos y empleados que tus líderes ellos eran fraudes, y de alguna manera me pagaron más por ello honestidad. Ironía otra vez. Lo mismo franqueza eso que antes me metía en problemas ahora me pagó por ello hipoteca. Una tarde, unos meses después, estaba sentado en mi oficina revisando facturas cuando el teléfono se rompió número desconocido. Lo miré fijamente durante unos segundos, dudando si responder o no curiosidad uno. Salve Jordán, dijo una voz tranquila y familiar. La reconocí de inmediato, Derek por un momento. Me quedé mirando por la ventana, ciudad bulliciosa debajo de mí. El sonido de los coches y el viento se mezclan como música de fondo. Tienes mucho descaro al llamarme, dije finalmente. Lo sé, dijo, con tono pesado. Solo necesitaba decir una cosa. Déjame adivinar, yo dije. Has encontrado a Dios. Estás en un viaje de autodescubrimiento. Deseas perdón, él suspiró. Quería disculparme. Me reí suavemente. Se aceptan disculpas de antemano. Ahora a tiempo. Lo digo en serio, dijo. Lo perdí todo. El trabajo, el dinero. Mi esposa pidió el divorcio. Incluso perdí la casa del lago. Trágico, dije secamente. Tal vez puedas escribir tus memorias. Desde la oficina de la esquina hasta el coach surfing, él ignoró la provocación. Sé que cometí muchos errores y sé que probablemente me odies. Pero quería que supieras que Clara está pasando por un momento difícil. Ella ya ha pasado por esto antes. No me interrumpas. No te atrevas a hacer de mensajero para ella. Ella no me pidió que llamara, dijo. Solo pensé que te gustaría saberlo. Lo que quiero, yo dije, es no volver a oír su nombre. Ambos tomaron sus decisiones. Quemaron el puente, construyeron un cenador sobre las cenizas y luego organizaron una fiesta de autocompasión. Confirme mi asistencia. No. Se quedó en silencio un rato y luego dijo, realmente no has cambiado. Equivocado, yo dije. Por fin he cambiado. Colgué y juro que en el momento que colgué me sentí. Algo se disipa. Tal vez fue una cierre. Tal vez lo fue orgullo. Tal vez fue solo alivio por no deberle nada a nadie más. Unas semanas después, recibí el correo electrónico de Lily. Ella se había mudado fuera del estado, apartamento nuevo trabajo y aparentemente un niño sano. Ella envió una foto, ojos grandes, cara curiosa, uno mechón de pelo oscuro. Conoce a Noé, ella escribió. Él ya entendió tu sarcasmo. Gracias por ayudarme a empezar de nuevo. Lo digo en serio. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. No como un Avien, no como un El Salvador, pero como un hombre. Eso de alguna manera ayudó. Algo bueno puede surgir del caos. Yo envié dinero a ella al día siguiente. Sin nota, sin sermón, solo apoyo silencioso. Ella no me debía nada. Gratitud. Y no necesitaba crédito. Esa fue la diferencia entre entonces y ahora. Finalmente había aprendido el arte de dejar que las cosas fueran como eran. Luego vino el giro más inesperado de todos. Estaba en un evento de networking en el centro. El tipo de evento donde todos fingen preocuparse por la innovación mientras cuentan en secreto cuántos cócteles de camarones puede detectarlo antes de que alguien se dé cuenta. Estaba conversando con un chico de una startup de software, cuando oí una voz detrás de mí que decía, Jordán. Me di la vuelta y allí estaba ella. Clara, si la hubiera visto en una esquina, habría pasado de largo. Parecía menor, el tipo de cansancio que ningún paquete de spa cura. Todavía hermosa, pero con ojeras. Ella dio una sonrisa débil. ¡Ey! Parpadeé. Tienes que estar bromeando. No sabía que estarías aquí. Dijo rápidamente. Yo solo. Podemos hablar. Me merezco esto, admitió. Pero por favor, Jordán, solo 5 minutos. En contra de mi mejor juicio, y quizás porque curiosidad morbosa sentí. Salimos a la balcón lejos del ruido. Las luces de la ciudad se extendían bajo nosotros. Miles de pequeños recordatorios de que el mundo sigue girando, te recuperes o no. Exhaló. Escuché sobre Derek. Es difícil no escucharlo, yo dije. Ahora es básicamente una historia que sirve de advertencia. Sus ojos parpadearon. ¿Y tú? ¿Estás bien? Soy. Lo dije simplemente. Ella asintió, mordiéndose el labio. Estoy feliz. De verdad. Solo quería que supieras que siento mucho todo esto. Eso es. Ya lo sé. Yo dije. Dijiste eso antes. Esta vez lo digo en serio, dijo suavemente. En ese entonces estaba enojado. Estaba perdido. Pensé que habías dejado de amarme. Me reí amargamente. Pensaste mal. He dejado de tolerarte. Hay una diferencia. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no se rompió. Fui egoísta. Ahora lo sé. Quería emoción.
Quería a alguien que me hiciera sentir reconocida. Pero ahora veo que lo que tenía contigo era real. Y lo desperdicié. Durante un largo momento, no dije nada. El viento él recogió su cabello ondeaba alrededor de su rostro como en una escena trágica de película. Y por primera vez, no me sentí enojado, yo tampoco lo sentí amar. Solo distancia. Clara, dije suavemente, no te odio. Ni siquiera pienso en ti la mayoría de los días. Pero ese es el punto. Me enseñaste la paz que llega después del incendio, cuando ya no queda nada que salvar. Ella tragó saliva con fuerza, así que eso es todo. ¿Y eso? Yo dije, tú irás tu camino, yo iré el mío. Y tal vez un día, cuando la gente, si mencionas tu nombre, no recordaré las peores partes, pero nunca olvidaré la lección. Ella asintió lentamente. Siempre ha sido muy bueno convirtiendo el dolor en filosofía. Tuve mucha práctica, yo dije. Nos quedamos allí unos segundos en silencio. Entonces ella dijo, cuídese, Jordan. Yo me encargaré de ello, dije y me fui. Esa fue la última vez que la vi. Pasaron los meses, ellas estaciones han cambiado, mi negocio de consultoría floreció y por primera vez, no me sentí como si estuviera huyendo de algo. Caminaba hacia ella, hacia el balance, hacia el respeto por uno mismo, hacia la versión de mí mismo que era antes de empezar a regalar pedazos de mi alma de forma gratuita. A veces, cuando la ciudad está tranquila por la noche y estoy sentado en mi balcón con una copa, pienso en todo lo que pasó. El fiesta, a policía, a confusión, a gritos y cada vez me viene a la mente la misma frase. A veces el karma no necesita tu ayuda. Solo pide paciencia y palomitas. En esto se ha convertido la vida después de tanto ruido. Paciencia y palomitas de maíz. Observando a las personas revelar su verdadero yo. Aprendiendo a no intervenir. Es al mismo tiempo humillante y hilarante. La semana pasada recibí una postal de Lily sin remitente. Solo una foto de un niño sosteniendo un coche de juguete y las palabras. Él está caminando ahora. Sonrisa. Puse la tarjeta en refrigerador y pensé, bien. Sigue caminando, chico. Nunca mires atrás. En cuanto a mí, todavía trabajo demasiado, todavía tomo mi café solo, todavía hablo conmigo mismo como el más terapeuta sarcástico. Pero cuando la gente me pregunta por qué ya no salgo con nadie, simplemente, yo sonrío y yo digo, porque sobreviví a una telenovela. Y las secuelas normalmente son una mierda. La verdad es que no tengo miedo al amor. Simplemente ya no estoy desesperada por él. Encontré algo mejor. Una paz que no pide permiso. Y tal vez esa sea la ironía suprema. Después de años de ser el chiste en las historias de otras personas, finalmente me convertí en autor de mi propio. No es perfecto, no es refinado, pero honesto, y en este mundo, eso es más raro que el perdón. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.